Hablaremos de los dioses egipcios, especialmente de sus espacios y lugares. Es decir, ¿dónde vivían? ¿Dónde vivían? Más, hago la aclaración que hago siempre que nos metemos en el terreno de los mitos egipcios, y es que el valor poético del mito egipcio es ciertamente inferior al del mito griego y al escandinavo, por ejemplo, por nombrar a los que más me gustan a mí, ¿no? Los dioses egipcios son minuciosos, burocráticos, los textos por lo general admiten solo un sentido, no hay esa polisemia que garantiza la alegoría y la metáfora y la poesía finalmente, ¿no? Así que, atención, ¿dónde vivían los dioses egipcios? En otras mitologías, los dioses vivían en magníficos palacios con fuentes, y algunos de esos palacios tenían un sentido poético también. Pienso en el Valhalla, el palacio de Odín, que era también residencia de los guerreros que morían en batalla, y que era un lugar con un campo anexo al que salían a combatir diariamente los bienaventurados, y allí morían incluso en batalla, pero al final del día resucitaban. Quiere decir que el premio por haber batallado bien era seguir batallando. Es decir, tenía ahí un sentido poético, no era simplemente un lugar donde Odín se sentaba. Pero en general, en cualquier religión, los dioses ciertamente viven bien. Imagínense, no le van a dar un dios un departamento de 2 ambientes en el 11. Pero entre los egipcios no hay descripciones de dónde vivían los dioses. El cielo parece la residencia natural de las divinidades astrales, y hay una cierta sensación de que las decisiones de los dioses bajaban del cielo a la tierra y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Pero si bien los dioses estaban en el cielo, debían, por ejemplo, alimentarse en la tierra, de modo que bajaban cada día y se movían en los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio de la tierra era imprescindible para el sustento. Además, la tierra tenía que estar vigilada y en orden, de manera que, ¿en orden por qué? Porque convenía tener en orden un lugar del que dependía la alimentación, ¿no? Pero los universos terrestres y celestes mantenían una relación constante. Había un centro creador alrededor del Valle del Nilo, y los egipcios tenían la idea de que si se alejaban de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. La experiencia inmediata les indicaba precisamente esto. Cuando uno se aleja del Nilo, enseguida aparece en el desierto y el mundo ciertamente se torna caótico e impreciso. Se ha dicho infinitas veces que el Egipto es un don del Nilo. Quiere decir que el río tenía que tener un lugar fundamental en el pensamiento no solo de los hombres, sino también de los dioses. Tanto es así que todos los dioses andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra mitología. Ni siquiera Neptuno, Poseidón, ¿no?, que era el dios del mar, andaba en barco. Está bien que vivía bajo el agua, ¿no? Odín tenía un barco que podía guardarse en el bolsillo, pero era un dios del Asgard, de los escandinavos. Es una mitología con poesía y con humor. Los mitos egipcios, no. El barco no se podía guardar en el bolsillo, ni tenía propiedades mágicas, era nada más que un lugar. El barco tenía en el sentido divino el mismo sentido que tiene para nosotros: andar por el río sin ahogarse. Horus, el dios Horus, se desplazaba en barco para combatir a sus enemigos. Ra no usaba otro medio de transporte, incluso para visitar a otros dioses. Caminar y correr se concebían como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas, por ejemplo, cuando había que atrapar a algún fugitivo. Los dioses se movían poco si no era en barco, Incluso cuando tenían que perseguir a alguno, mandaban a un emisario, a algún demonio, a algún correveidile. Eso sí, la vez que corrían,
corría ligero. Ahora bien, hay que decir que estos demonios, estos mensajeros de los dioses, las divinidades menores, no habían creado el mundo desde luego, pero producían modificaciones en el paisaje. Por ejemplo, hacían pozos, una costumbre que tenían los emisarios de los dioses y los demonios egipcios era hacer pozos. Había un pozo, por ejemplo, que nadie tapaba porque lo habían hecho, se decía que lo habían hecho los dioses, y también se decía que si uno tapaba el pozo se iba a vengar aspirando todo el aire de los alrededores. Se trataba de un pozo vengativo, y ya se sabe lo que sucede cuando un pozo aspira todo el aire de los alrededores. Te morís asfixiado. Otra cuestión caótica también en los mitos egipcios era que los dioses no estaban todos en el mismo lugar. En Grecia también pasaba lo mismo, pero si bien andaban medio desparramados los dioses griegos, el Olimpo era la sede central, era la sede del club, ¿no es cierto? Bueno, en Egipto ni siquiera había esto. La dispersión era tal que algunos dioses estaban desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Eran dioses extraviados y perdidos. Tenían casas en el espacio terrestre que habían sido construidas por un ayudante del dios Tot, que evidentemente era el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia, ¿no? Los herméticos tomaron la figura de Tot. A Tot se lo representaba con una cara de pájaro, así, ¿no? Y también esa figura se emparentaba con la de Hermes Trismegisto. Hicieron una especie de sincretismo que benefició mucho la fama de Tot. Según se decía, Tot había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y humanos. Todos los secretos del universo, la ciencia, la magia, la vida y el amor. Ese libro estaba constituido por unas páginas de oro y, según parece, desconfiando Tot de la maldad de los hombres, pensando que existía el peligro de que algún malvado se apoderara de esos conocimientos, encerró ese libro en una caja de cobre y después metió esta caja en otra más grande de oro y esta de oro en una de plata y así, ¿no? Después tiró las cajas sucesivas al fondo del Nilo. Así es muy difícil no solo que un malvado se apoderara de esos conocimientos, sino en realidad cualquier persona. Bueno, algunos pensadores de la Edad Media y del Renacimiento, algunos alquimistas, pretendieron haber tenido acceso a ese libro. Uno de los últimos que dijo semejante cosa fue nuestro amigo, el padre Athanasius Kircher, que dijo haber visto una lámina del libro de Tot. Dijo que él tenía, no solo haber visto, dijo que él había tenido uno. Otros dicen que lo que queda del libro de Tot no es otra cosa que las cartas del tarot, ese mazo que se usa para adivinar, ¿no? Dicen que eso es lo que ha quedado del libro de Tot, o que ese libro es el tarot y que solo hay que saber leerlo. Bien está recordar que de estas cartas del tarot salen las barajas españolas, las barajas comunes con las cuales jugamos nosotros al truco, de donde el libro aquel que tenía todos los conocimientos divinos e humanos vino a convertirse en un instrumento para el chinchón. Es una demostración de la decadencia de las almas a través de los siglos, a menos que el libro de Tot no haya existido nunca, o que siga en el fondo del Nilo muerto de risa. El caso es que gracias a Tot se construyeron las viviendas para los dioses. Dice que esa construcción, esas casas, mejor dicho, tenían una orientación mágica, ¿no? Apuntaban para el norte o para el sur o para el este, no sé para dónde apuntaban. Yo pienso que dioses más poderosos hubieran, en vez de modificar la orientación de su casa, hubieran optado por modificar las estrellas. En vez de orientar mi casa para que mire al norte, oriento al norte para que mire a mi casa. Le digo, si uno fuera tan poderoso. Otro asunto. Los dioses y los hombres en los mitos egipcios no se mezclaban con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Parece que los dioses, cuando querían ocultarse, vaya a saber por qué,
Bueno, imagínense que un dios que necesita ocultarse no es demasiado poderoso, ¿no? Bueno, pero los dioses se ocultaban entre los hombres haciéndose los giles. Otra característica interesante es la de el más allá. El más allá de los egipcios, es decir, el lugar donde iban los muertos después de morir, es una construcción también, es hecha, es una residencia subterránea construida para Osiris y después para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado el más allá para el reposo nocturno, en realidad. El sol descansaba de noche en una especie de garage que estaba bajo tierra. Y me parece una cosmología bastante más creíble que la vigente. Yo, si no hubiera leído ningún libro, pensaría exactamente eso. Que, bueno, al ocultarse tras el horizonte, el sol se guarda en un pequeño, no sé, galpón, y pasa por abajo de la tierra, como es lógico suponer, ya que después al otro día aparece por el otro lado. Hay como un túnel y aparece después del otro lado, desaparece. Eso es lo que nos dice nuestra experiencia de cada día. Bueno, si uno aumenta esa experiencia, a lo mejor ya cambia de opinión, pero lo primero que uno piensa es eso. Después, claro, uno lee libros, aparece Carl Sagan, todos esos tipos, ya no, mire, la Tierra gira alrededor, mire, yo nunca lo hubiera pensado. Se complica más. Claro, se complica más, pero yo nunca lo hubiera pensado. No. A mí, si no me hacen pensar en el asunto, yo digo, el sol se oculta por allá y sale por acá y le pasa por abajo. Claro. ¿Por dónde va a pasar? Sí, por arriba no. ¿Por dónde va a pasar? Por abajo. Por abajo. Ahora, bueno, después dice, la Tierra gira alrededor del sol. Bueno, mucho más difícil de creer. Fíjate si pasa por abajo. Bueno, el caso es que esta residencia subterránea, o este túnel, o este pasadizo, este estacionamiento que utilizaba el sol en la noche, después fue remodelado y utilizado para residencia de los muertos todos, ¿no? Y con las ampliaciones fue resultando en un verdadero imperio subterráneo. Cuando pasaba el sol por abajo, bueno, entonces era de día para los muertos, mientras era de noche para nosotros, los que estamos aquí, o los que creemos estar. Bueno, ahora, imagínense, los que vivían en el subterráneo no soportaban demasiado luz solar. Entonces parece que el sol aflojaba un poco sus luces, pero no es lo mismo el sol en el medio del cielo que en un garage. Usted entra a un garage y está el sol ahí en el fondo y medio que te encandila. Claro, sí, sí. Medio que te encandila. Tenés que atajar. Entonces el sol bajaba un poco su intensidad por pura consideración, más siendo que el sol no era un cuerpo celeste exactamente, sino era un dios. En los mitos también aparece una idea curiosa. Desde el espacio terrestre, si pegás la oreja a la Tierra, podés oír unas llamadas, unos golpes que provienen ¿de dónde? Bueno, del mundo de los muertos, del mundo subterráneo que acabamos de describir con tanta precisión. No sé de qué se sorprende. Pero igualmente el vínculo entre ambos mundos era muy débil, Había algunos días, sin embargo, en que los muertos podían pasearse por la Tierra. Esta es una idea que después aparece con mucha más fuerza en otras mitografías. Pero el día en que los muertos andaban por la Tierra no convenía cruzarse con ellos. Hay que decir también que nunca, en ninguna colección de mitos, fue muy conveniente tomar contacto con los muertos. Las salidas de los muertos al espacio terrestre, desde luego, estaban sometidas a un control. Imagínese, Calderón. Usted no se puede dejar que los muertos salgan así como así, con todos los inconvenientes que esto presupone, particularmente con quienes han venido a sucederle al muerto. Claro, claro. Usted le heredó la casa a un muerto, el muerto sale y viene y se le mete con el pretexto de que esa es su casa. ¿Cómo es su casa? Y si yo heredé, bueno, qué sé yo, pero este es el día que puedo pasear, una cosa jurídica terrible, ¿no? Si los muertos no andan entre los vivos, es más que nada para no complicar a los abogados, efectivamente. Las sucesiones. Bueno, quiero decir entonces que estaban sometidas a control. Los muertos debían llevar una autorización de Anubis, aquel dios con cabeza de chacal, ¿no?, que parece un perro. Este salvoconducto era redactado por el propio Tot, que ya hemos mencionado. Esto revela la esencia escribanil y leguleya de las mitologías egipcias. ¿A quién se le ocurre que un muerto tenga que llevar un certificado de buena conducta, un papel sellado de la comisaría,
para andar en el mundo de los vivos. Encima de lo que le pasó. Claro. El mundo de los vivos disponía de medios muy escasos e imperfectos para comunicarse con el de los muertos, tal como sucede hoy, ¿no? Había algunos mensajeros de los dioses entonces que venían del mundo de los muertos hasta el cielo y pasaban desde luego por el mundo de los vivos. Es decir, que en caso de urgencia los dioses se veían en gravísimos problemas para establecer comunicación. No era buena la comunicación. Alguien cuenta que Horus podía hablar con su padre porque en Busiris, en la ciudad de Busiris, existía un pasaje al más allá, un agujero, ¿no?, que permitía que las palabras del que se acercaba a esa abertura fueran escuchadas con perfecta claridad por los de abajo. Sin embargo, a veces el agujero estaba cerrado, discúlpeme que se lo diga en estos términos. ¿Quién cerraba el agujero? No lo sé. Sabemos que los dioses tropezaban con una burocracia e incluso con una corruptela. Así que no sabemos quién cerraba el agujero, si eran personas corruptas que después cobraban algo por abrírtelo, no lo sé. Bueno, así que los mensajeros andaban recorriendo mundos y mundos para llevar mensajes entre los dioses, y por ahí les cerraban el agujero y ni siquiera sabíamos quién lo cerraba. Este es un mundo desordenado, señores dioses egipcios. Un último detalle. Para que un mensajero pudiera llegar al dios de los muertos, era necesario que sufriera una metamorfosis. Debía estar habitado por la personalidad de aquel que enviaba el mensaje y conocer uno de los pensamientos más íntimos del remitente para certificar que el mensaje que llevaba era verdadero. Ese pensamiento le servía de contraseña, ¿no? Así que vos sos el mensajero, ¿venís de parte de quién? De parte de Stronati. Bueno, muy bien, a ver, decime un pensamiento de Stronati. Muy bien, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Sí, dice uno. Ese es Stronati. ¿Qué dice Stronati? Bueno, que le pagué los 500 pesos, qué es eso, toda esa cosa. La contraseña. Bueno. Esta falta de poesía de los mitos egipcios se salvó de sucumbir a causa del olvido. Como se olvidaron algunas cosas, sucedió lo que dice Virgilio Expósito, ¿no?, que es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Y cuando Herodoto de Halicarnaso viajó a Egipto ya con la civilización destruida, le contaron algunas de estas cosas que a él le parecieron misteriosas, y le parecieron misteriosas solo porque ahí ya no las sabían por completo. Él mismo no las aprendió por completo. Y los griegos, a los cuales él les contó estas historias, no las aprendieron y tenían entonces ese misterio de lo no sabido del todo. Y hubo siempre en la civilización griega y posteriormente entre los romanos la idea de que los egipcios sabían mucho, aunque era imposible saber qué era lo que sabían, pero de todos modos algo sabían. Calcule usted que cuando César procedió a la reforma del calendario, que es prácticamente el calendario que estamos usando nosotros, sacando esa breve modificación que hizo después el Papa Gregorio, ¿no? Bueno, César se nutrió de la sabiduría de los egipcios, que sí sabían de calendarios, de inundaciones, de constelaciones astronómicas, pero sus mitos, en cambio, eran demasiado banales, demasiado pedestres. ¿Acaso lo que siempre admiramos, esa idea de la supervivencia del alma que tenían los egipcios, es una idea que tal vez ni siquiera se dice como yo lo acabo de decir, y tal vez es mucho más pedestre que esto? Calcúlese que pensaban que la vida después de la muerte, por decirlo con una terminología actual, requería, por ejemplo, conservar los cuerpos. Y ese es el sentido de la momia. La momia es eso, el deseo de conservar un cuerpo para perdurar. Ahora bien, si la idea de perdurabilidad era física, la de una momia que estaba sujeta a la acción del tiempo y de los ladrones de tumba, por ejemplo, o de las impericias de los empleados que hubiesen hecho la momificación, etcétera, bueno, esa idea de mortalidad es muy pequeña y de vuelo muy corto. La eternidad no es la momia. Imagínense que uno está en pleno paraíso ahí, escabeando, qué sé yo, y viene un tipo y le dice: mala noticia, flaco, se afanaron tu momia. Vinieron unos chorros, se afanaron la momia, así que se acabó tu inmortalidad. Sonaste.
De modo tal que aquella idea tenía poco vuelo. Y si pensamos todo ese sistema burocrático que los dioses establecían para dejarte pasar en aquel mundo, en el más allá, un más allá que no era muy apetecible que digamos, entonces creo que las vinculaciones con las grandes religiones que prometían una recompensa para el piadoso es bastante fantasmal, ¿no? Digo esto para justificar que hoy hemos resuelto no hablar de los mitos egipcios, pero como ya ha pasado el término que teníamos destinado para una charla con otros mitos más prometedores, no tenemos más remedio que ilustrar todo esto que hemos dicho, que no era sino la explicación de por qué no íbamos a hablar de los mitos egipcios. Así que dediquemos al dios más simpático, a Tot, este amigo que inventó las barajas, a Osiris, pobrecito. ¿Sabe el mito de Osiris? ¿No? A Osiris lo cortaron en pedazos, mejor dicho, Isis, que era su mujer, además de su hermana. No es su hermana, de Calderaro, sino me miró así, yo pensé sí, la hermana de Osiris, Isis. Bueno, la mujer anduvo todo el tiempo buscando los pedazos de su esposo para juntarlo de nuevo. Para algo era una diosa. Tenía el poder de agarrar los pedazos del marido y armarlo otra vez. Y le faltó un pedazo. Y tuvo que buscarlo muchísimo. Ella dijo, si hubiera sido otro pedazo, vaya y pase, pero bueno. Entonces, también le dedicamos a Osiris, a Isis, y a los que buscan pedazos de amores perdidos o desbaratados, que a veces suelen encontrar todos los pedazos menos uno. Y también a los que encuentran, buscando restos de un amor, encuentran restos de otro. Y vivimos buscando fragmentos de amores descuartizados. Y siempre encontramos la parte que menos nos gusta. Incluso hay gente que encuentra pedazos que no saben de qué amor vienen, ¿no? Ya no tengo esta parte. Sí, tiene un pedazo repetido. No, me quedo con lo que tengo. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta visión desde lejos de los mitos egipcios? Pues no lo sé. Ya que hemos hablado del dios Tot y de aquel libro que estaba en el fondo del Nilo, y cómo ese libro vino a dar en el tarot, y cómo el tarot vino a convertirse en los naipes que usamos para jugar a los juegos que se dan en los boliches, creo que no está mal escuchar el tango Monte Criollo. A falta de mejor versión, utilizaremos la que hemos hecho oportunamente con Federico Mizrahi y Dimitri, y no me acuerdo quién fue el violinista ese día, Cristín. Así que adelante, por favor, Mizrahi, Dimitri, Cristín y yo mismo. Monte Criollo.